Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, reciba toda la gloria en este día. Les saludamos, amadas y amados en Cristo, deseándoles que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes los que le temen y los siga defendiendo. En este día del Señor nos reunimos en el nombre de Jesús, confiando en su promesa de Mateo 28:20. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Jesús por esta preciosa promesa de continuidad con su pueblo a través del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Les recordamos que hoy domingo a las 12 meridiano por Skype tendremos nuestro servicio de Santa Cena. Y le doy la gloria a Dios por bendecir el estudio bíblico del jueves pasado, que fue de gran bendición. Sigamos clamando cada noche por sanidad, por los que tienen el virus, porque el Señor cuide a los que luchan en los hospitales, salvando vidas, y los que tratan de encontrar una vacuna en contra del virus asesino. Rogando por las familias que han perdido a sus seres queridos. Por ejemplo, ayer oí la noticia de 600 enfermeras muertas a nivel mundial. Es urgente que sigamos clamando al Señor y confiando en Él. En el Salmo 34:15 leemos: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Gloria a Dios. Adoremos al Señor. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos. Humillado ante ti, sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sánanos. Oremos. Padre nuestro, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Gracias por tu Espíritu que vive en nosotros, nos fortalece y nos guía a toda verdad, y porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por tu palabra que ahora vamos a leer y proclamar. Unge nuestros oídos para oírla, entenderla y obedecerla. A ti sea toda honra y gloria, Dios Trino. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Les invito a abrir sus Biblias para leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 3, los versos 14 al 22 inclusive, dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras,
que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Puede existir la iglesia sin nuestro Señor Jesucristo? A Pedro, Jesucristo mismo le dice en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A los cristianos de Mileto, Pablo les dice en Hechos 20, 28, apacienten la iglesia del Señor que Él compró con su propia sangre. Y a los Efesios, en el capítulo 1, verso 22, Pablo les dice, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio sobre todas las cosas por cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que el que edificó la iglesia, el que la compró con su sangre preciosa y el que es la cabeza de la iglesia, por decisión de Dios Padre, diga en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Sentía el Señor de la iglesia que lo habían dejado fuera mientras la iglesia de la Odisea se reunía para celebrar la cena del Señor, que en esa época era el centro de la adoración cristiana. ¿Cómo es que Jesús, en vez de estar presente en la cena, estaba afuera? La respuesta es una sola. Porque la iglesia de la Odisea lo había excluido. Jesucristo estaba afuera, siendo el dueño de la iglesia. Claro, está la otra interpretación de que Jesucristo no obliga a nadie a que le abra la puerta. Por eso el picaporte está por dentro. Estoy de acuerdo, pero no olvidemos la primera interpretación que nos ayuda a darnos cuenta de lo peligrosa de esta situación que estaremos estudiando hoy. Jesucristo se presenta en esta carta para que todos conozcan que es Él quien la está dictando y que no es Juan quien la está haciendo por su propio interés. Se presenta como el amén, que como adverbio significa así sea, lo usamos en todas nuestras oraciones. Pero se traduce como firme, fiel y veraz. Ese es el sentido de esa palabra. O sea que Cristo es la perfecta revelación de Dios. También dice que Él es el testigo fiel y verdadero, porque Él sabe lo que dice y dice lo que sabe. Y también se presenta como el principio de la creación de Dios. San Juan 1:3 lo explica muy bien cuando dice, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. O sea que nuestro Señor Jesucristo es aquel sin el cual nada es posible y con el cual todo es posible. La Odisea se vanagloria de tener riquezas materiales y de no necesitar nada más, olvidando que el dueño de todo lo creado es Jesucristo. Y que si algo tenían,
se lo debían al Señor. De nada nos sirve nuestro orgullo humano por lo que tengamos o por lo que seamos si desconocemos a Jesucristo como el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, según lo dice su hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 1, verso 17. Nuestro Señor, conocedor de la vida de la iglesia de la Odisea, con su orgullo vano, con su prepotencia que le hacía creer que era mejor que las demás iglesias, le dice: yo conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. La Odisea realizaba obras, pero eran incompletas. Y Dios no está interesado en un cristianismo flojo, que comienza algo y no lo termina. Nuestro Señor no está interesado en una iglesia que conoce su palabra, pero no la obedece. O en una iglesia que adora dándole la gloria al hombre y a él lo ignoran. O en una iglesia que lo adora en domingo, pero de lunes a sábado lo olvida. Y haciendo alusión al agua tibia que le llegaba a los laodicenses por su acueducto, que era tibia y les daba ganas de vomitar, nuestro Señor compara esas aguas con la vida espiritual de los laodicenses y les dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. De seguro los primeros cristianos en la Odisea hervían por el Señor, hervían por el Evangelio, pero sus descendientes se convirtieron en personas de negocio cuyo principal interés estaba en el dinero. Se habían convertido en cristianos indiferentes que solo iban al templo para mantener la relación social y no por interés en adorar al Señor y testificar a sus contemporáneos e invitarlos a conocer a Cristo. Es interesante que el Señor nos prefiera fríos a tibios. En mi experiencia, porque yo también lo fui, el tibio cree que lo sabe todo, que no necesita de Dios para triunfar en la vida y ha perdido su interés en recibir bendición del Señor. Jesús no quiere calientes o fríos, pero nunca tibios, porque el caliente vive ardiendo en el fuego del Espíritu y amando y obedeciendo al Señor, y el frío está así porque aún no ha tenido una experiencia con el Señor, pero la puede tener. No seamos como los de la Odisea, o el Señor nos vomitará de su boca por nuestra tibieza. La Odisea consideró que había alcanzado lo necesario para triunfar en la vida y que por eso creyó que no tenía necesidad de Dios. Se les olvidó que solo somos los administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Ellos fueron capaces de afirmar, según el verso 17 del capítulo 3 de Apocalipsis: somos ricos y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y esa afirmación nos está alertando de algo que nos enseña esta sociedad. Llegamos a creernos que una buena profesión, con una buena cuenta en el banco y una buena posición social son suficientes para tener una vida asegurada en este mundo. ¿De qué nos sirve todo eso cuando nos enfrentamos a enfermedades como el virus asesino, que no hace acepción de clase social? Pero más importante es el peligro de olvidarnos que el Señor es el dueño de todo lo creado y que si algo tenemos en este mundo, se lo debemos a Él. Por eso el Señor los reprende y les dice: ¿no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Estaban así porque estaban viviendo de espaldas a Dios. Tenían todo lo que muchos buscan tener hoy en esta sociedad, pero de nada les servía porque no tenían la presencia del Señor en sus vidas. ¿Qué necesitaba la Odisea para dejar de ser tibia? Primero, el Señor los aconseja que para llegar a ser ricos debían comprarle a Él oro refinado en fuego,
Me puse a buscar esto en los comentarios bíblicos y me encontré con que esa expresión se refiere a la sangre derramada por Jesús para la salvación de nuestras vidas, oro refinado en fuego. Ellos habían olvidado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ellos. También les aconseja que compren vestiduras blancas para que se vistan y no se descubra la vergüenza de su desnudez. Bueno, según Apocalipsis 19:8, la verdadera iglesia, la esposa del Cordero, se vestirá de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia de la Odisea estaba viviendo de espaldas a Dios y participaba de las injusticias de aquella sociedad. Cuidado, la injusticia sigue siendo parte de nuestra sociedad, porque muchos viven de espaldas a Dios. Necesitamos volvernos al Señor para que nos vista de lino fino, que solamente Él lo tiene. Y por último, el Señor les aconseja: unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de la Odisea era una iglesia ciega espiritualmente hablando. La ciudad producía un colirio que se vendía en diferentes ciudades del Asia, pero la iglesia había perdido la visión. Ni siquiera podían ver la condición espiritual en la que estaban viviendo. Por eso el Señor desea ungirlos con el colirio del Espíritu Santo para que puedan ver a Jesús y se conviertan al Señor Jesús. El Señor les hace entonces al final una advertencia y una doble promesa. En el verso 19 les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El hecho de que la iglesia de la Odisea fuera una iglesia tibia no significaba que el Señor había dejado de amarla. Este verso es la prueba de que el Señor trata de convencernos hasta el último momento y aclara algo que todos debemos entender. Al que Dios ama, Él lo reprende y lo castiga para que vuelva al redil. Por eso le dice a esta iglesia tibia: sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Los cristianos de la Odisea necesitaban reavivar su pasión, su entusiasmo, su ardor, su fervor por el Señor. Y en los versos 20 y 21 les muestra su amor y misericordia por medio de una doble promesa. Primero les asegura que el que está a la puerta y llama es Él. Y si alguien oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a cenar con Él. Es claro que los laodicenses le habían cerrado la puerta al Señor. Cristo ya no era importante para ellos. Sin embargo, el Señor sigue tocando. Está rogando para que le permitan entrar. La relación con Cristo puede ser restaurada, pero para lograrlo el Señor necesita entrar de nuevo a nuestras vidas. Cada persona tiene la responsabilidad de decidir qué hacer. Y eso es así hasta el día de hoy. Y por último les dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si los cristianos de la Odisea cambiaran su infidelidad, su falta de compromiso, su ceguera, su vanidad, su desamor por Cristo, en fin, todo lo que los convertía en cristianos tibios, el Señor les está diciendo que los va a premiar, dándoles el privilegio de sentarse con Él en su trono. Amadas y amados en Cristo, este mensaje no es solo para los cristianos laodicenses. Este mensaje es un llamado de atención al cristianismo de nuestros días. La Odisea es el tipo de iglesia que quedará en la tierra cuando se produzca el rapto de la iglesia. Y este será un cristianismo indiferente a la vida en el Espíritu, indiferente a la palabra de Dios, indiferente a los errores doctrinales, indiferente al crecimiento espiritual, indiferente a ser sal y luz, un cristianismo sin entrega, hipócrita, falso, materialista, sin adoración y sin oración, o sea, sin comunión con Dios, autosuficiente
y en bancarrota con los valores del reino de Dios. Todo el que no se arrepienta de esa actitud tibia tendrá que enfrentar la gran tribulación. El juicio de Dios va a venir a este mundo, pero nos dice primera de Pedro 4:17, primero va a comenzar por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan la palabra de Dios? ¿Quiere escucharme un consejo final? No dejemos a Jesús esperando afuera. Él está a la puerta y te llama, pero te está esperando para que le abras. Si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Señor Jesús, danos oídos capacitados para oírte. Amén. Padre nuestro, a ti sea toda la gloria junto con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. A ti clamamos con fe y esperanza por todos los que hoy están enfermos con el virus asesino. Tú eres el Dios de los imposibles. Solamente di la palabra y ellos sanarán. O guía a los científicos para que encuentren la vacuna contra el virus asesino. Intercedemos por los que piensan en el suicidio para escapar del contagio. Ten misericordia de ellos y dales visión para buscar ayuda. Gracias por organizaciones como NAMI que pueden ayudarlos. Que tu Espíritu nos capacite con sus dones para que podamos tener un mensaje de fe y de esperanza para ellos. Gracias por las vidas que se han entregado a Cristo en medio de esta pandemia. Capacítanos para hacer luz en medio de las tinieblas en que muchos viven. Danos misericordia para ayudar a los que nada tienen. Cubre con tu presencia a los médicos, enfermeras, los que limpian los hospitales, personal de las ambulancias que arriesgan sus vidas por servir a otros. Clamamos por sus familias que muchas veces ni los pueden ver, por los policías, bomberos, comerciantes, los obreros de fábrica, los que trabajan en supermercados, los obreros del campo. Gloria a ti, Señor, por todos los que se han recuperado de la infección del virus asesino. Intercedemos por los países pobres de nuestro mundo que no tienen suficientes recursos o alimentos o medicamentos o dinero para este tiempo de pandemia. Toca los corazones de los presidentes de los países ricos para que compartan con los que nada tienen. Gracias por la decisión del presidente Trump de enviar ventiladores y otros equipos para fortalecer el sistema de salud en los hospitales de Bolivia. Ojalá que muchos otros países ricos puedan hacer lo mismo con los países pobres. Rogamos por los que no tienen trabajo, que son millones, por los que no tienen cómo conseguir alimentos, por los que se han quedado sin casas, por los tristes, por los enfermos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y mentes de aquellos que han perdido a sus seres queridos por causa de este virus. Señor, ten misericordia de esta nación envuelta en disturbios y saqueos y protestas pacíficas. Rogamos por la familia de George Floyd. Cambia nuestros corazones racistas por corazones llenos de amor y respeto por todos tus hijos. Que nos comprometamos en luchar por la paz, pero con justicia. Clamamos a ti, Señor, por la sanidad de los enfermos de nuestra congregación. Luis Piña, su hija Idailis con dolores en su mano derecha, Jorge Aguilar, el padre de Milagros, el trabajo de Heriberto y Diana, Otto Vázquez, el padre de Carlos, Joy y Caterina Robertson, Marta y Eduardo Hidalgo, Daisy Chorio, José Quevedo, Elena García. Rogamos tu protección por los hermanos que aún están trabajando: Jessica, Agama, Heriberto, Ramiro, Idailis, Arelis, Carlos y Diego. Rogamos por Néstor Larreal, recuperándose del virus. Rogamos por Dorella Walter y la abuelita de Heriberto en Nueva York. Rogamos por Linda Cebal, que perdió a su madre por causa del virus asesino en New Jersey. Y también por Dianel López y Livia Larramendi en New Jersey. En La Habana pedimos por Dailén, una prima de Miriam, y su esposo Oscar, infectados por el virus, y por Marisa Tomlinson. Oramos también por la reunificación del hermano Diego con su esposa Melba y su hijita María Camila, y oramos por el viaje de nuestra hermana Doris el próximo jueves 11. Padre nuestro, aumenta nuestra fe para vivir confiando en ti.
Líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y la presencia sanadora del Espíritu Santo, el Consolador, sea con toda la humanidad para sanidad y salvación en el nombre poderoso de Jesús. Amén.